Antes de dar inicio a nuestra charla en la tarde de hoy, quisiera solicitarles de manera muy respetuosa que por favor mantengamos los micrófonos apagados para evitar conflictos de audio durante la conversación. Recordándoles obviamente que el gran compromiso de la FARBE pues es pensar siempre en la salud y el bienestar de toda la población. Y que a partir de ese compromiso ha desarrollado a lo largo de estos 45 años una cantidad de procesos, estrategias que siempre buscan y buscarán el bienestar de nuestra población. Y lo ha hecho de diferentes maneras. Creo que ustedes todos conocen tal vez la que es más común, que es la elaboración de fármacos de obtención natural con estándares de calidad que han sido avalados no solo por nuestro país, sino por diferentes países en el exterior. Un laboratorio que siempre ha tratado de conservar la integridad desde todos los aspectos, no solo desde la propuesta de la investigación seria, pertinente, del uso adecuado de los fármacos de obtención natural, sino que también, dentro de sus propuestas, pretende desarrollar productos que tengan ese cumplimiento de poder ofrecerle a la población, además de efectividad, seguridad. Algo que es muy importante que todos los usuarios tengan en cuenta. Es importante que un producto que se ofrece sea para el beneficio desde lo terapéutico, como sea desde lo alimenticio. Debe ser un producto que cumpla con todas las características que lo hacen valer como un producto seguro desde cualquier perspectiva. Y es ahí en donde el compromiso del laboratorio siempre se ha mantenido muy ceñido a lo que la investigación académica le permite ofrecer, le permite brindar, para que aquellos que confían en nuestros productos sigan manteniendo la tranquilidad y la confianza de que nuestros productos son seguros y que además también son eficaces porque de hecho han sido investigados con esas acciones y han demostrado tener eficiencia en la terapéutica de las patologías que ellos sugieren. Es por eso que, manteniendo esa coherencia, qué pena, Janet Riaño, por favor poner en off el micrófono. Gracias. Es por eso que, como les decía, manteniendo esa coherencia, otro de los aspectos que desarrolla y ha trabajado de una manera muy grata, porque hay que decirlo así, ha sido el aspecto de la educación, una educación continuada, que pretendemos desde el laboratorio y desde la Fundación Universitaria ofrecer desde la investigación, desde la ciencia, poderles llevar a ustedes contextos, argumentos, para que también se alimenten desde esa perspectiva académica y puedan brindar no solo un mejor servicio, sino también para ustedes, brindarse conocimientos que les representen valor en el diario vivir.
Esto no se trata solamente de vender un producto, esto se trata de ofrecer salud. Y la salud, creo que los que han tratado de mantener la continuidad de estas charlas se han dado cuenta que en un gran porcentaje la salud depende de la educación, del conocimiento y de lo que nosotros, dentro del conocimiento, podamos también transmitirle a aquellas personas que nos buscan como sus ayudas para poder beneficiarse en algún aspecto de la salud. Por eso, como ustedes lo saben, es costumbre que por lo menos una vez al mes nos demos esta cita en la que tratamos de hablar de temáticas que son muy cotidianas y que seguramente diariamente nosotros afrontamos, como les digo, no solo como sugeridores de un producto, sino como personas que a veces necesitamos conocer qué hacer en algún momento dado en una circunstancia de vida, en nuestra vida. Entonces, más allá de querer trabajar sobre un producto, pues obviamente que queremos es que ustedes enriquezcan esos valiosos conocimientos que ya tienen y que los fundamenten, que los reafirmen y que eso les sirva de un bastión o de un pilar fundamental para desempeñarse con pertinencia en este trabajo tan magnífico, pero también de tanta responsabilidad, como es la salud de nuestros usuarios. Hoy nos hemos dado cita para conversar de algo que, digamos que aunque puede sonar un poco especializado, también es un tema que es de una cotidianidad absoluta. Y por eso, pensando nosotros en que es algo que también va a estar en el entorno nuestro diariamente, creemos pertinente que nosotros conozcamos un poco de esto que vamos a hablar hoy y que trata específicamente de ese estado tan maravilloso que es el embarazo. Hoy queremos enfocarnos un poco en las madres, que son, digamos, el foco principal de un acto tan sublime, tan único, como es el de gestar una nueva vida. No estoy desconociendo el papel del hombre, del papá, pero hoy vamos a enfocar en la mamá, porque ella tiene no solo la gran responsabilidad de permitir que el producto de una fecundación pueda proseguir, pueda llevarse a cabo en todas sus etapas para que llegue a término, a generar una nueva vida. Y obviamente no vamos a tener mucho tiempo para hablar de todas las cosas que ocurren en el entorno de esos cambios que se generan en una mami cuando se encuentra, como les digo, en ese momento tan particular, tan especial, tan único, como es el periodo de su gestación. Y es que hablar de la gestación en una mujer involucra tener que pensar en todas las áreas, en todos los aspectos que son la realidad de esa mujer. Y lo digo tal vez con esa vehemencia, porque es que a veces pensamos que el embarazo solo atañe al aumento de la barriguita de la mami y ahí paró el cuento del embarazo. Eso es lo único que a veces preocupa. Si crece la barriga, si no crece la barriguita, si quedó bonita después de que tuvo al bebé,
Y de pronto a veces nos quedamos elucubrando en ese tipo de pensamientos que, siendo importantes, no son los fundamentales. Definitivamente no. Porque es que detrás de ese proceso de gestación, uno no alcanza a imaginarse la cantidad de cambios que sufre todo el organismo de una mujer. Y cómo su capacidad adaptativa la lleva a afrontar, a manejar y a resolver esos cambios que pueden resultar ser complejos en cualquier momento de la vida gestacional, es decir, de los 9 meses que dure el embarazo. Pero que sabiamente la esencia, la característica, el desarrollo evolutivo que ha tenido la mujer le permite vivirlo, digámoslo, de una manera muy natural. Pues tan natural es que el embarazo se ve como cualquier otra circunstancia. Uno puede mirar a muchas mujeres embarazadas y puede incluso dejarlas pasar de largo sin reparar en nada más, porque sí, es una mujer más embarazada. Pero uno tuviera la precaución de imaginarse qué pasa en ese organismo. Hasta uno podría llegar a ser lo que era costumbre en Oriente. En Oriente, el estado de embarazo era un estado superior, sublime. Tan importante era que cuando se sabía que a una mujer, o que una mujer estaba embarazada, se le adjudicaba una distinción. Una distinción. Y esa distinción era una banda de un color característico con el cual cualquier ser humano, aun cuando la mami no tuviera todavía un abdomen crecido, pero ya se sabía que estaba embarazada, para que todo el mundo, toda la sociedad la reconociera como un ser distinto, como un ser diferente, como un ser especial. De ahí, de hecho, se tomó ese, digamos, ese nombre que a veces uno encuentra todavía en algunos grupos sociales cuando se dice que está encinta. El término utilizado de que una mujer esté encinta hace referencia a ese momento de la historia en el que se reconocía a la mujer, dándole como un galardón, que era utilizar una cinta que era algo muy especial. Y por eso se decía que esa mujer estaba encinta, embarazada. Confrontar el embarazo es algo, pues, que debe tener varias características y deben tenerse en cuenta muchos aspectos. Por eso cuando uno habla de que una mujer acepte embarazarse, es crear un compromiso absolutamente magnánimo. Es un compromiso único. No es cualquier compromiso. Es comprometerse con gestar una nueva vida. Y cuando uno habla de comprometerse, de ahí en adelante, es que el compromiso es casi que de por vida. Muchos, seguramente todos ustedes, son también partidarios conmigo de que uno puede tener la edad que yo tengo, mis 15 años, y mi mamá todavía se preocupa por mí. Es decir, que uno tiene mamá para toda la vida. Porque esa es una de las características que también se desarrollan sabiamente en la mujer.
el desarrollo de la filiación, de la unión que se hace con el hijo. Es una unión que difícilmente se supera. Aun cuando los papás pueden generar muchos lazos de unión con sus hijos, se dice que el lazo que se gesta entre la mamá y el hijo es único. Pues de hecho, el lazo desde lo biológico se genera desde el mismo día de la fecundación, desde el mismo día en que hay anidación de la fecundación. Cuando ese huevo fecundado se anida en la matriz, ahí ya se genera ese punto de unión entre dos seres distintos, siendo uno de ellos el responsable de que el otro pueda crecer, desarrollarse, de que pueda vivir. Como les digo, no desconozco para nada el papel del papá, que es muy importante. Algún día seguramente podremos hablar de los papeles del padre en la gestación. Pero imaginarse uno a una bella dama, aun cuando no es el caso que estoy pintando, porque pues, pero digamos que una mujer y toda su estructura, pues es un ser vivo que funciona de acuerdo a diversas estructuras que deben tener ciertas características, cumplir con ciertos aspectos para que ese desarrollo en la mujer sea adecuado. Sin adentrarnos mucho en esto que es, pues, cuando nace la persona, cuando se desarrolla, cuando crece, pero si hablamos específicamente de una mujer como organismo vivo, como ser humano que es, pues debe tener dentro de su composición una serie de sistemas que están interactuando para poder vivir. Hablo yo del sistema circulatorio, respiratorio, renal, digestivo, nervioso. Todo eso forma un sinnúmero de, digamos, de estados, si lo hablo como desde esos sistemas, y cada uno de esos estados tiene que funcionar en sincronía con el otro para que la vida se dé. Y entonces nosotros tendremos que tener, bueno, voy a ponerme en lugar de mujer. Nosotros como mujeres tendríamos que tener un corazón que tiene que latir a tanta frecuencia por minuto, tengo que tener un pulmón que tiene que ventilar a tantas veces por minuto, tengo que tener un cerebro que transmita su información a todo el cuerpo para que funcione, tiene que haber un riñón, todo tiene que funcionar de esa manera. Pero ya cuando uno empieza a adentrarse en lo que es la funcionalidad específica de la mujer, es que la mujer es particular y es particularmente maravillosa. O sea, cuando uno habla de que es compleja, no lo tomen a que las mujeres son que desesperan, que porque es que son complejas, que son complicadas, que no. Cuando uno habla de la complejidad es porque su estructura fisiológica es absolutamente maravillosa. A veces uno se sorprende cómo hay tanta cosa y funciona tan perfecto. Y uno de esos aspectos, por ejemplo, es todo lo que hace referencia a la estructura hormonal. Y las hormonas en la mujer tienen un papel fundamental. Bueno, en el hombre también. Hoy vamos a hablar de la mujer. Pero es que en la mujer tienen una característica las hormonas. Y hay un grupo de hormonas que son las que juegan, digamos que el papel más importante en cuanto a lo que hace referencia a la fecundación. Y esas hormonas que ustedes conocen, básicamente, voy a nombrar grosso modo las hormonas, son los estrógenos y la progesterona. Y mire que los nombres de estas dos hormonas tienen su razón de ser. Estrógeno
Geno, de génesis, de generar. Estro, estroma, es una forma de decirle como al tejido. Entonces, los estrógenos son generadores de tejido. ¿De qué tipo de tejido? Muchos. Pero si nos enfocamos en la mujer, los estrógenos permiten el desarrollo de las glándulas mamarias. Los estrógenos generan también el desarrollo de un tejido a nivel del útero, en el endometrio. Los estrógenos están relacionados con la generación de hueso. Los estrógenos están relacionados con la calidad de la piel. Los estrógenos, y aquí puede uno quedarse enumerando, porque son generadores de tejido. Estroma, estrógenos. Y la progesterona, gestar, promueve la gestación. La progesterona, digamos que es la hormona que principalmente tratará con otras, pero ella es la que principalmente tratará de mantener el embarazo. La progesterona. Por eso es la hormona que más se aumenta cuando la mami se embaraza. Y en ese momento se aumenta la progesterona. Pero antes de adentrarnos un poco en eso, miren que el estrógeno, cuando predomina de forma constante en un mes, pues genera crecimiento de la glándula mamaria, genera además crecimiento de algo que se llama el folículo en el ovario. O sea, él es el que se va a encargar de que haya ovulación, entre otras hormonas, pero para ponerlo en grande. Y una vez hay ovulación, el estrógeno trata de disminuir su cantidad para darle paso a la progesterona, porque como se ovuló, teóricamente, si hay embarazo, la que empieza a ser protagonista es la progesterona. Pero si no ocurre el embarazo, la progesterona cumple un tiempo tratando de mirar si va a haber embarazo o no, y si no hay embarazo, más o menos a los 15 días, los niveles de progesterona caen. Y al caer los niveles de progesterona, no hay quien cuide algo que se había desarrollado entre el estrógeno y la progesterona, que era esa parte que les decía en el endometrio. El endometrio crece por los estrógenos, pero la progesterona mantiene las características de ese endometrio. ¿Para qué? Para que cuando llegue el óvulo, si es fecundado, pueda anidarse en el endometrio. Pero si no hay fecundación, ese endometrio se desprende, como que pierde la funcionalidad. La progesterona ya no lo alimenta y él se desprende, y eso es lo que genera el flujo menstrual, la menstruación. Y eso genera los ciclos menstruales. Eso se da mes a mes. Teóricamente, si una mujer cumple, como les digo, con unas características dentro de las que no vamos a hablar de patologías ahorita, de ovario ni de esas cosas, sino en promedio eso es lo que era una mujer. Pero además, los estrógenos y la progesterona tienen que ver con muchas cosas. Ellos tienen que ver muchísimo, por ejemplo, con el ciclo respiratorio, tienen que ver muchísimo con la funcionalidad digestiva, con la capacidad elástica que tiene, por ejemplo, nuestro aparato locomotor. En eso tiene que ver los estrógenos y la progesterona. Y además, también, además de todo, ya vimos el hueso, etcétera, pero además también tienen que ver con comportamientos emocionales. Ya se sabe que como hormona, los estrógenos y la progesterona pueden tener actividad a nivel de ciertas zonas del cerebro, y eso hace que la mujer sea como es. Su delicadeza, su maternalidad, su afecto, esa parte que llamamos muy femenina es muy influenciada por las hormonas femeninas. Eso forma parte de los caracteres que tiene una mujer. Y además de dar caracteres físicos, es decir, que tengan glándulas mamarias desarrolladas, que tengan
curvaturas en el cuerpo, que son las características de la mujer, esa feminidad, ese actuar, esa emocionalidad, también lo determinan las hormonas. Entonces, imaginarse uno que llega una circunstancia en la que la mami se embaraza. En ese momento, cuando hay embarazo, todo este ciclo que se da normalmente mes a mes, se cambia. Y tiene que cambiarse a un punto que es, ahí es donde les decía, complejo, maravillosamente complejo. Porque además imagínense ustedes que ya la progesterona a los 15 días no disminuye sus niveles. Al contrario, la progesterona empieza a aumentar aún más los niveles. Los estrógenos también empiezan a aumentar, aunque no en la misma proporción que la persona, pero aumentan. Entonces es como si la mami no hiciera ciclos normales, sino ciclos muy por encima de lo normal. ¿Pero para qué los hace por encima de lo normal? Porque así lo exige la nueva circunstancia. ¿Cuál circunstancia? La de la gestación. Entonces una vez se fecunda el óvulo, ya formado el huevo fecundado, se anida en el endometrio, y una vez anidado en el endometrio, empieza una producción de estas hormonas, estrógenos y progesterona, pero además de otras. Seguro que ustedes han oído hablar de la gonadotropina coriónica humánica. Es un nombre técnico. Pero digamos que es otra hormona que se encarga de mantener ese huevo ahí en el endometrio, mientras en 15 días ya ha crecido maravillosamente. Porque es que la replicación de las células se empieza a dar desde las primeras 48 horas. Ya empieza a replicarse, a crecer algo. Y para que eso crezca requiere de un adecuado endometrio, de un adecuado útero, de un adecuado sistema que en conjunto estén trabajando en favor de ese embarazo. Y principalmente quien se encarga, o lo que se encarga de regularizar ese funcionamiento, son todas estas hormonas. Y es cuando uno entonces empieza a entender, pero si esas hormonas están muy elevadas, los cambios que antes eran, digámoslo, sutiles, van a ser mayores. Sí. Y por eso ustedes empiezan a mirar cómo, por ejemplo, la elasticidad del útero se aumenta. Por eso el útero, que normalmente en una mujer promedio debe tener el tamaño de un paquetico de Manimoto, de pronto más pequeño, es decir, como más pequeño tal vez que mi puño, empieza a ser de un tamaño que puede ser como así, pues para poder tener en su interior a un bebé que pese 3 kilos, pues tiene que crecer. Y de eso se encarga, por ejemplo, las hormonas. La progesterona se encarga de que los músculos puedan relajarse con facilidad. De hecho, eso también permite que el espacio pélvico, donde va a estar el útero, principalmente los 9 meses, también tenga una dilatación, se puedan ampliar. Las articulaciones de la cadera, de la columna, etcétera, tratan como de dilatarse para ajustarse, para que quepa el bebé. Claro, eso tiene otra connotación. Porque es que además, cuando empieza a crecer el huevo fecundado, cuando ya empieza el feto a desarrollarse dentro del útero, exige más cosas. Porque es, ojo, un nuevo individuo viviendo dentro de un individuo. Un individuo que requiere alimentación, requiere de oxígeno, requiere de luz, requiere una cantidad de cosas. Ahora no está solo, ahora le toca también a él otorgarle alimento, no se escucha, etcétera, etcétera. También tiene que, digamos, otorgarle esa capacidad de vida a ese nuevo individuo. Y es entonces cuando nosotros empezamos a notar que, por ejemplo, la mamá tiene que incrementar
el volumen de sangre. Normalmente, digamos que un ser humano promedio puede tener más o menos 4,5 litros, 5 litros de sangre. En la mami se aumenta, y se aumenta en gran proporción. En algunos casos puede llegar incluso a casi que incrementarse en 2 litros, o sea, casi el 50%. Se incrementa la sangre. Pero no se incrementa la sangre con glóbulos rojos y todo esto, principalmente el contenido líquido de la sangre. Y eso hace entonces que, por ejemplo, haya mucho líquido en comparación a la cantidad de glóbulos rojos. Y eso da algo que uno a veces evidencia en los exámenes que hace uno en la mami, que son, por ejemplo, estados de anemia. Pero es una anemia que no es, digamos, como tan real. Es por el momento que está viviendo el cambio del volumen sanguíneo en la mamá. Porque es que además, que la mamá ahora tiene que darle también volumen sanguíneo al niño. Y además, también tiene que empezar a darle espacio en la cavidad abdominal. Por eso, todas las estructuras que están en el abdomen empiezan a estar un poquito más apretaditas. ¿A pesar de qué? De que la piel, gracias a esto que estábamos hablando de la progesterona, puede dilatarse también. Y progresivamente uno ve que la mami empieza a extender su piel. Claro, derivado de eso también es que a veces, como es tan rápido el crecimiento, pueden generarse daños en las fibras de elastina, de colágeno, y eso lleva a la postre a que la mami pueda tener estrías. Cambios. Se dan cuenta que los cambios no son castigos, no hay que verlos como que es que me fue mal en el embarazo, no. Son las formas como el organismo tiene que afrontar un cambio tan mayúsculo como es el que genera un embarazo en la mujer. El aumento del volumen sanguíneo, por ejemplo, hace que el corazón tenga que latir más rápido. Y no lo hace desde el inicio, obviamente, porque una mami que tenga 2 semanas de embarazada, pues no va a tener todos estos cambios tan grandes. Lo que sí son cambios grandes es en cuanto a las hormonas. Es decir, que la segunda o tercera semana las hormonas ya están altas. Y esas, por ejemplo, son las que a veces sensibilizan un centro en el sistema nervioso que es el centro del vómito. Y por eso las mamás a veces tienen náuseas en la mañana. Las famosas náuseas del embarazo. Ya, eso no es gratis. Entonces, todos esos cambios que se vienen gestando con la gestación, y permítame la redundancia, esos cambios que se gestan, pues son derivados de los cambios, obviamente, mayúsculos que tiene el cuerpo. Pero digo que progresivamente, a medida que el feto crece, él como exige más alimentación, oxígeno, etcétera, pues obviamente va a exigir más flujo sanguíneo hasta la placenta, y desde la placenta al cordón umbilical y al cuerpo del niño. Y eso hace que el trabajo de la mami, el trabajo del sistema circulatorio, se incremente. ¿Ustedes se imaginan? Uno dice, definitivamente, por eso es que a los hombres no nos dieron ese don. Pero a uno lo ponen a trabajar 1 hora y ya está fatigado. Y ya uno pare, descansemos un ratico. ¿Ustedes se imaginan que una mamá tiene que estar trabajando a un ritmo importante las 36 semanas o 40 que puede durar el embarazo? No descansa, no puede descansar. Eso le garantiza a la nueva vida que tenga un desarrollo adecuado. Por eso el sistema circulatorio se ve impactado de gran manera con el embarazo. Afortunadamente, bueno, eso es lo que uno pensaría. Afortunadamente, la madre que va a estar afrontando esa circunstancia tendría que estar sana. Y ahí es donde entonces abre uno los ojos y las alertas y dice, ¿y cómo sé eso? Pues por eso es que es importante el control. Un control que llaman prenatal. Pero antes que el prenatal, uno debería tener un control médico básico.
Las mujeres, bueno, y los hombres, estamos hablando hoy de las mujeres, que va a sonar a que es que yo soy, me sesgo solo a que las mujeres hagan, y los hombres no. No, es que estamos enfocándonos en el cuerpo, en la realidad de la mujer. Por eso ella debería tener control médico, como mujer. O sea, qué bonito sería que yo conociera como mujer cómo soy, cómo funciono, cómo es la normalidad de mi frecuencia cardíaca, cómo es la normalidad de mi sangre. Si es que yo normalmente tengo o no tengo anemia. Es que eso es lo que nunca se hace. Como no hay planificación familiar, porque es que tristemente en nuestra sociedad no hay planificación. Y cuando hablo de planificación no estoy hablando de los famosos métodos, que es que eso ya se volvió, eso sí que es un tema trillado que ya no tiene ni sentido. Que uno habla de planificación familiar y en lo segundo que piensa uno es en un condón. No, aquí estamos hablando de planificar, programar, sentarse uno y organizar su vida para ver qué es lo que voy a hacer, cómo estoy. Entonces yo tendría que haber hecho un examen, saber cómo me siento, si estoy bien, si estoy en el momento adecuado, porque eso garantiza una mejor calidad del embarazo, del producto del embarazo y del niño que nace. Pero a veces no pasa. Tristemente, como les digo, como nosotros nunca planificamos esto, lo que ocurre casi siempre es que de pronto una mañana alguien dice, oh, creo que estoy embarazada. ¿Desde cuándo? Y ahí queda uno, pero ¿cómo? ¿Cómo que está embarazada y no sabe cuándo? No sabe ni cómo estaba y usted se embarazó sin saber cómo estaba. Y empieza entonces a salir esos rótulos importantísimos que se vuelven famosos que dicen embarazos de alto riesgo. El embarazo de alto riesgo no es una circunstancia, mucho no debería existir, pero existe dentro de la descripción de la ginecobstetricia. ¿Por qué es tan frecuente? ¿Y por qué es de alto riesgo? Porque nunca tuvimos la precaución de no haber generado un embarazo que iba a generar riesgos, tanto para la mamá como para el bebé. Pues, cuando yo sé cómo es mi normalidad, cuando yo afronte un cambio como esto, puedo hacer un mejor control. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo qué tanto me estoy desviando de eso que considero normal en mi vida. Y a veces lo que tiene que hacer el médico es que, pues, catalogar a la mujer como que ella debe ser del promedio, y normalmente la mujer del promedio maneja estas cifras tensionales, y normalmente la mujer del promedio tiene estas cifras de hemoglobina, y de ahí parte uno, de lo que normalmente, pero uno nunca parte de esa mamá. Y eso es lo más complejo, porque ahí uno está jugando con lo que puedo o no puedo hacer correctamente con esa mamá. Pero bueno, dense en cuenta que, como les decía al principio, como el embarazo es tan bien desarrollado en la evolución del ser humano, tan bien desarrollado que a veces, incluso con todos esos traspiés, lo que puede ocurrir es que llega a término. No sé si feliz, pero llega a término el embarazo. Pero si uno lo piensa desde el objetivo, desde lo que debería ser, sería absolutamente maravilloso si yo puedo tener un seguimiento adecuado de ese fenómeno tan maravilloso. Como les digo, eso garantizaría mejores resultados al final. Y hablo de resultados en todo aspecto, empezando por el bebé. Ese es el otro problema, que a veces vemos que, no, pero el bebé nació bien, está con sus manitas, sus piecitos, tiene sus orejitas, sus ojitos, todo está perfecto. Pues eso es lo que uno piensa. Ahora, lo que no sabemos es, de esa generación de ese bebé, qué es normal y qué no. Y por eso de ahí se empiezan a derivar enfermedades. Algunos las llaman genéticas, congénitas, todo eso. Pero entonces, como la mujer tiene que afrontar tantos cambios, por eso me detuve un poco en esto, es importante que antes de embarazarse, una mujer tuviera
digamos, una historia clínica, no por enferma, no, una historia clínica que permita saber cómo es esa mujer. Y nos permita a nosotros como médicos hacer un seguimiento y ver cómo ha cambiado durante el embarazo. Como les digo, hay cambios en el sistema circulatorio. La mujer puede tener más frecuencia cardíaca, puede tener una presión sanguínea un poquito más elevada del normal. Ojo, un poquito, no mucho, un poquito más elevada del normal. Pero tengo que saber si eso que yo creo que es poquito es lo correcto. ¿Por qué? Porque si yo no sé cuál es la presión normal de una mami antes de embarazarse, cuando la mami esté embarazada y tenga unas cifras, vamos a suponer, unas cifras de presión sanguínea de 135/90, yo puedo estar pegado al techo. O podría estar tranquilo y decir, bueno, es una presión un poquito alta, pero es como normal. ¿Y qué tal la presión de esa mamá hubiera sido 160, la normal? Si a uno le dicen que esa mami, antes de estar embarazada, sus presiones sanguíneas eran de 160, y ahorita que está embarazada tiene 135/90, esa mujer puede estar corriendo un riesgo de eclampsia. Porque es que ahí es donde empiezan a derivarse todos los diagnósticos que ustedes, creo, conocen, escuchan, etc. Y que ponen en riesgo tanto la salud del feto como la salud de la mamá. Y poner en riesgo es que pueden llevar a la muerte. Son enfermedades de alta causalidad de muerte. Por eso hay que estar muy pendientes de los cambios de las mamás. De ahí la importancia de los controles prenatales, que deberían hacerse en promedio los primeros días de embarazo, más o menos al primer mes, y después, según la característica de cada una, más o menos un mes y medio. Algunos dicen en los primeros 6 meses, cada 2 meses, y a partir del 6º mes, cada mes. Pero como les digo, esto es variable. Pero, ¿por qué digo que es importante? Más allá de que es que con la ecografía del 2º mes ya puedo ver si es niño o es niña, porque bueno, eso tiene un contexto romántico para la pareja, es que así fuera niño o niña, sin importar el género, podamos saber que está bien, tanto él como la mamá. De eso se encargan los controles, por eso la importancia del control, para saber qué tanto ha cambiado la mamá. Cambia la ventilación, la forma como respira la mamá. Entonces, imagínense, la mamá tiene que, teóricamente, ventilar más rápido para tratar de eliminar, entre otras cosas, más CO2. Porque está limpiando el CO2 del niño y su CO2. Y lo otro, como aumenta el abdomen, pues porque el útero está creciendo, el diafragma no puede descender mucho y los pulmones no se pueden expandir mucho, y entonces terminan generando una ventilación muy cortica para poder hacer los intercambios de gas. Todo cambia. El aparato digestivo. Imagínense ustedes que crece el útero, empieza a comprimir todas las estructuras que están dentro del abdomen. ¿Qué está dentro del abdomen? Pues intestinos. Y eso hace que a veces la mujer se sienta muy llena. Acuérdense que la progesterona relaja los músculos y entonces eso puede relajar un esfínter que tiene la mami entre el estómago y el esófago. Y entonces el esfínter se relaja y al relajarse, como hay compresión del estómago, hay reflujo gastroesofágico y las mamis tienen ardor en la boca del estómago, sienten agrieras. Todos esos síntomas pues empiezan a ser lógicos para uno y decir, increíble todo lo que hace el juego de las hormonas en el cuerpo. Como también relajan la musculatura, el intestino grueso tiende a tener más capacidad y entonces eso hace que ¿qué? Que el tránsito intestinal dure más tiempo y por eso las mamis pueden hacer estreñimiento, cosa que es a veces también compleja de manejar porque las mamis padecen mucho con el estreñimiento. Pueden también relajar ciertos esfínteres, como son los de la vejiga,
Y como hay compresión, pues la mami puede tener incontinencia urinaria. ¿Ve? Entonces uno se pone a pensar, no, es que el cambio es complejo. ¿Cómo hacen ustedes, mujeres, las que me están escuchando aquí, pero las que no, ojalá les preguntaran, ¿cómo hacen para mantenerse rebosantes de salud? Y parte de eso es influenciado también porque las hormonas le otorgan una función al cerebro, y es el de desarrollar aún más en la mujer, aún más la maternalidad. Hay momentos en los que la maternalidad, digamos, se permite florecer más que en otros. No todas las mujeres tienen esa misma tendencia, pero filogenéticamente, por desarrollo genético, la mujer es maternal. Y aquí no estoy hablando ni desde lo machista ni nada por el estilo, no. Estoy hablando desde lo filogenético, desde lo biológico. La mujer es maternal. Y por eso ella, ante la influencia de ciertas hormonas, ante la estadía de ciertos momentos de su vida, como es el embarazo, hace florecer aún más ese, digamos, ese valor maternal, que es la que en últimas también le genera aún más compromiso con su embarazo. Y tal vez eso es lo que lleva también a que de alguna forma también sea capaz de afrontar la conversación, todo, qué pesar. absolutamente todo lo que tiene la mami, pueda afrontarlo de una manera, digamos, voy a usar un término de pronto que les va a sonar muy rosa, pero más amorosamente. Porque es que definitivamente también los afectos, el compromiso, ese tipo de cosas que vemos en los embarazos, están influenciados con hormonas. Estoy hablándolo desde la neurociencia, que ha demostrado cómo hay hormonas que incrementan ese compromiso de la mami con el bebé, el amor de la mami con el bebé, la entrega de la mami con el bebé. O sea, lo emocional también es fundamental. Y ahí en ese juego entra un entorno que le favorezca, le apoye. Y ahí es cuando entra, bueno, la pareja. Pero hablemos del entorno, porque a veces la mamá no tiene su pareja, pero el entorno. Porque donde ella sienta el apoyo del entorno, también se siente capaz. Eso también genera producción de otras hormonas que le llevan a enfatizar y a comprometerse aún más con su embarazo. Entonces, hay factores internos y externos que influyen muchísimo en la realidad de un embarazo. Por eso es tan preocupante cuando los embarazos no son deseados, cuando los embarazos tienen conflictos familiares. Como les digo, es posible que el bebé nazca y ustedes lo ven entero, pero lo que no sabemos es todo lo que se desarrolló en el conflicto que tuvo la mamá durante todo su embarazo. Porque ese conflicto también genera transferencia de información a un cerebro que está en formación. Es decir, si una mamá es estresada, ella libera hormonas para el estrés. Esas hormonas para el estrés también llegan al cerebro del feto y el feto desarrolla cerebros estresados. Demostrado también. O sea que los cambios son parejos, pero en la mujer sería fundamental que esos cambios fueran ideales. El que la piel se tiende a dilatar, el que los intestinos también, con influencia de las hormonas, el que crezcan las glándulas mamarias, en que el aparato locomotor sea un poco más elástico para poder darle campo a esa nueva vida. También tiene que ver, acuérdense que la sangre aumenta la cantidad, pero como la progesterona aumenta la tendencia a que se dilate los músculos, las venas tienen músculo y por eso las venas se pueden dilatar. Y ahí es donde viene, por ejemplo, el retorno venoso
la sangre que va por las venas, desde las piernas hasta el corazón, como las venas se dilatan, tiende a quedarse mucho tiempo en las venas. Segundo, como está el útero creciendo, el útero comprime las venas grandes intraabdominales, que son las que reciben la sangre de las venas de los miembros inferiores, y por eso, al estar comprimidas esas venas grandes, la sangre que viene de las venas pequeñitas tienen dificultad de llegar arriba y siguen llenando más las venas. Y por eso se generan las venas várices del embarazo. La progesterona es una hormona que sensibiliza mucho una célula de la piel que se encarga de producir melanina. Y por eso, cuando la luz, cualquiera que ésta sea, no solamente del sol, azul de un bombillo, la luz de un bombillo, perdón, puede generar hiperestimulación. Y como las células, los melanocitos, están tan sensibilizados por la progesterona, empiezan a liberar grandes cantidades de melanina que empiezan a aparecer en la piel, el cloasma o las manchas de la piel, que no solamente se dan en la cara, en el abdomen. Hay algunas mujeres que hacen algo que se llama la línea negra, y es una línea de un color más oscuro del normal que se extiende por toda la mitad del abdomen. Y eso es secundario a la alta sensibilización que tienen las mamis por la progesterona. Por eso entonces hay que cuidarlas mucho del sol, tendrán que utilizar cierto tipo de productos para bloquear la luz. A veces utilizan pantallas físicas más que químicas, tratando de evitar la absorción de ciertas sustancias. Pero entonces uno empieza a hacer un resumen y uno dice, la mujer cambia. El cambio es total, total. Entonces no es tampoco tan fácil, ¿no?, que una mujer tenga que del primer mes al cuarto mes ver un cambio en todo su cuerpo. Eso también influye mucho. Por eso es tan importante el entorno. Porque a veces, por ejemplo, hoy en día, con este concepto de que la mujer debe tener ciertas características para ser válida, tiene que tener cierto cuerpo, cierta cintura, cierto tamaño, etcétera, etcétera. Eso que nos venden hace que la mujer sufra mucho cuando ve cambiar su cuerpo y su cuerpo está cambiando como en contravía a los modelos que impone la sociedad. Por eso ya quieren desembarazarse, por eso no quieren dar lactancia, por eso para conservar el cuerpo que les da aceptación ante la sociedad. ¿Y quién piensa en el bebé? Si el bebé necesita que lo lacten, que le permitan crecer, etcétera, etcétera. Es cuando empieza la gran dificultad para poder mantener la responsabilidad de la que estábamos hablando al iniciar esta charla. Por eso, dentro de las cosas que uno hace en la planificación familiar, es qué más cosas debo afrontar, no solo durante el embarazo, sino desde que nace el bebé. Porque de en adelante, diría una sabia mujer, mi mamá, entre más grande el hijo, más grande el problema. No sé si era por mí que lo dice, que yo crecí generándole problemas a ella. Pero es así. Es decir, esto es un continuo trabajar, un continuo dedicarle. Claro, como les digo, me he enfocado a hablar en la mamá, pero esto es un compromiso de familia. Cuando hablo de familia, papá, mamá, y si hay hermanos, hermanos. Es un compromiso de la familia. Traer un nuevo ser al mundo no es solamente un número más, un nombre más, un niño más para el colegio. Eso tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas. Pero bueno, eso será temática de otro tema. Ahorita estamos hablando de los cambios. Pero una vez se llega al final de la etapa de la gestación, pues obviamente que digamos que es el punto más alto al que tiene que el cuerpo llegar para poder mantener ese estado de embarazo. Y ocurre algo, digamos, llamativo. También, desarrollo de la genética y de toda esta evolución que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia. Y es que una vez nace el bebé,
la mamá, en teoría, tendría que empezar a disminuir sus niveles de hormonas. Al cambiar toda esa infraestructura hormonal, tiene que también empezar a cambiar su cuerpo. Y en teoría, debería volver al estado anterior. O sea, a un estado en el que estuvo antes del embarazo. Claro. Sé que ustedes ya están diciendo, pero eso no es así. Sí, eso no es así. ¿Por qué? Porque la mujer, dentro de los cambios que tuvo que afrontar, hay cambios que de pronto no revierten en un 100%. La piel, muchas veces la piel no revierte a como era antes y por eso quedan las estrías. Las venas no revierten a como estaban antes y por eso quedan con esas dilataciones, venas varices. La piel también puede generar pigmentación excesiva y a veces es difícil que vuelva a estar como estaba antes. Claro, hay tratamientos que hoy en día han mejorado muchísimo y recuperan mucho de esas manchas de la piel. Pero lo que es esto que les hablo de las venas varices, a veces la mujer puede quedar con hipertensión después del embarazo. También se puede presentar diabetes gestacional, que puede persistir después del embarazo y ya no ser diabetes gestacional, sino diabetes propiamente dicha. ¿Alguna vez hablamos de diabetes aquí? Ya hablábamos de esta. Se pueden cambiar, por ejemplo, la estructura de la masa corporal, porque por alguna circunstancia, la gran influencia de las hormonas, que no solamente son estrógenos y progesterona, sino otras, por ejemplo, de las glándulas suprarrenales, cortisol, etcétera, que se producen durante el embarazo, también son responsables de cosas como que la mujer quede con gran cantidad de tejido adiposo y que a veces es difícil de perder ese tejido adiposo. Y eso también a veces estresa mucho a la mujer. Eso debería ser, con respeto lo digo, pero debería ser lo último en lo que debería pensar la mujer. Antes de haber, digamos, dedicado lo que tiene que hacer para sacar adelante su bebé después de nacer, no debería existir ese pensamiento. El pensamiento de perder masa corporal, de recuperar su estructura física, etcétera, vendrá después. Y vendrá después es que se considera que una mujer podría, en teoría, más o menos al año, empezar a dedicarse a trabajar arduamente en la recuperación, si es lo que quiere. Pero antes del año, se considera que no debería ser como tan ideal. Por ejemplo, hay mamis que tienen su parto y a las 2 semanas ya están en gimnasio haciendo alto impacto y no sé qué tantas cosas. Si la mamá está lactando, no debería ser lo correcto. Hay ciertas cosas que se han podido analizar, dentro de esas que cuando la mamá pierde abruptamente grasa, si está lactando, en los productos de la leche puede estar entregándole cosas que quedaron atrapadas en la grasa, que no son muy saludables para el niño. Bueno, hay muchas teorías. Pero como quiera que sea, la mujer tiene que mantener ese sobrepeso que adquiere el embarazo, porque además, durante la lactancia, si lo hace correctamente, ese sobrepeso lo va a perder con lactancia. Por eso cuando la mamá trata de cuidarse mucho y de que no se aumente mucho de peso, etcétera, cuando está lactando, se deteriora terriblemente. Y ustedes a veces ven mamás acabadas. Y esa no es la idea. ¿Por qué? Porque además eso también modifica la calidad de la lactancia. Claro, en la leche materna trata de optimizar lo que mejor pueda en sus ingredientes. Lo saca de donde sea. Pero una mamá que no se alimenta adecuadamente, pues tampoco produce productos adecuados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, en el posparto, pues viene una fase, curiosamente, en nuestra época, yo hablo de hace muchos años, las mamás, las abuelas llamaban esto de la famosa cuarentena. Y así no es la cuarentena de la COVID, sino la cuarentena que hacían las mujeres para recuperarse. Casi que algunas se mantenían principalmente en cama, no hacían mucho ejercicio, no hacían actividades que generan esfuerzo y se dedicaban a atender a su bebé, a comer,
antes en exceso, porque eso era la moda de los caldos de las 4 carnes, que tuviera pescado, res, pollo, cerdo, de todo, porque eso le daba a la mujer buena constitución para poder criar a los hijos. Pero digamos que, sin tomar como tan literal lo de la tradición popular, sí es importante que la mujer tenga un periodo en el cual permita que en esa disminución de las hormonas su cuerpo vuelva a recuperar de una manera adecuada, bajo una alimentación adecuada, bajo unos estilos de vida adecuados. Pueda recuperar eso que les digo es, comillas, su normalidad. Entendiendo, obviamente, que va a haber muchas cosas que van a tomar más tiempo y va a haber otras que no se van a recuperar del todo. Eso hay que decirlo con sinceridad, claro. Hay mujeres a las que no se les afecta, por ejemplo, las venas. Y entonces se embarazan, no tienen vena varicosa, etcétera, y nunca la desarrollan. Fabuloso. Eso es también constitución de cada una de las mujeres. Hay mujeres que no desarrollan estrías. Hay mujeres que no desarrollan diabetes, hay mujeres que no desarrollan hipertensión, etcétera. Pero es constitucional. Pero sí es importante que una vez nace el niño, la mami también tenga sus controles postnatales y que ojalá estén enfocados por un médico que conozca esto de los cambios postgestacionales y pueda llevarla también a un estado más pertinente, más ideal después de su embarazo. Porque es que a veces lo que ocurre es que la mamá se descuida, porque obviamente la intención y la atención se va a enfocar principalmente en quiénes, pues en los bebés. Y la mamá se desentiende de ella. Y eso tampoco es bueno. O sea, es a la par. Aquí tenemos que, pues les digo, es un trabajo de familia. Así como cuidamos al bebé, la mamá también necesita cuidados. Así como vemos qué tan normal está siendo el desarrollo del bebé, también tenemos que mirar qué tan normal está siendo el desarrollo del nuevo momento de la mamá. Pero a veces nos descuidamos en ese aspecto. Y ya cuando la mami quiere pensar en ella, se hace más difícil, porque además el organismo se adapta, se acostumbra a un, digamos, por ejemplo, a un peso más alto del normal. Perder ese peso ya es más difícil y se vuelve más complicado. Y entonces muchas mamás se quejan de eso. Dicen, no, es que yo desde mi último embarazo no volví a bajar de peso y así me he mantenido. Pero precisamente es porque no se trabaja en ese aspecto del cuidado. Los cambios son necesarios, es que no son solamente necesarios, son absolutamente fisiológicos, porque si no se dieran esos cambios, seguramente no se daría el embarazo. No hay que mirar el embarazo como un problema, como una enfermedad, es un estado de la mujer. Y a pesar de que es una vivencia de familia, la que afronta esos cambios orgánicos es la mujer. Y por eso tenemos que estar con ella, entenderla, conocerla, para poderle, digamos, atender si es necesario, ayudar a que entienda cuando es necesario, y a que lleve una vida normal, dentro de un nuevo estado, pero es una vida normal. Es que uno a veces también, en la experiencia que uno tiene como médico, y también como persona, ve que muchas mujeres sufren durante el embarazo. Y a veces algunas dicen, odio estar así. No quería, yo no quiero, ojalá pase rápido esto, ya no me aguanto esto. Y uno entiende la complejidad. Pero ahí es donde es importante que el entorno abrigue con el apoyo, con la comprensión, con el entendimiento de lo que se vive en esa etapa. Y des en cuenta que es una etapa en la que tiene que la mujer, cuando asume su papel, entender lo que le pasa, lo que le puede pasar, lo que le estaba pasando en su momento de embarazo. Y también es necesario que el entorno entienda este tipo de cosas. Porque si nosotros todos entendemos qué es lo que ocurre, qué es el embarazo, podemos trabajar de una manera más amable y más mancomunada con la mamá. Y no dejarla sola, porque a veces creemos que eso es problema de la mamá, ¿para qué se embarazó? Por eso les decía al principio, es una temática que puede sonar un poco como
de especialista, hablar del embarazo y esas cosas como muy del especialista. No, esto es una realidad de nosotros, que también debe ser educada, también debe ser estudiada, también debe ser aprendida. Y por eso es que, después de analizar muchas cosas, muchos aspectos, muchas temáticas, decidimos, desde el laboratorio, compartirles a ustedes una charla que trata de ser lo más sencilla, pero también busca ser lo más sincera y más transparente, para que entendamos un poco esta etapa maravillosa, compleja, pero maravillosa, de lo que es ser mamá. Bueno, ya no les quito más tiempo, les robé 5 minutos. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Esperamos vernos el próximo mes con un nuevo tema. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias de verdad. Doctor Oscar, muchas gracias, feliz tarde. Gracias. Ay, tan bello. Y para todos nuestros clientes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos esperamos